A Dios sea la gloria, damos gracias al Eterno porque Él es fiel. Hoy vamos a hablar de nuestras debilidades, en cómo Dios nuestras debilidades se glorifica en ella, en cómo Dios convierte nuestras debilidades y manifiesta su poder y su gloria. Gloria al Señor. Vemos por la palabra, muchas veces mostramos al enemigo cuál es nuestro más grande miedo. Y es ahí donde el enemigo nos va a golpear siempre, en nuestra debilidad. Y Dios lo permite porque esas áreas en nuestras vidas tienen que fortalecerse. A medida que nos van golpeando donde nos duele, nos vamos volviendo tan fuertes y Dios se va glorificando en esas áreas. Todos tenemos un punto débil, todos tenemos una área, una debilidad, todos tenemos un aguijón. Gloria al Señor. Dice la palabra del Eterno en 2 de Corintios, su capítulo 12. Vamos a leer el versículo 10 y por ser palabra del Señor, la vamos a leer en el nombre de Jesús. Y dice el apóstol Pablo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo comprendió que él no se podía gloriar, coger la gloria para él cuando Dios manifestaba su poder en él, porque él conocía sus áreas débiles. Pablo se sentía vulnerable. Pablo, una persona que lo mostró en todas sus cartas, su vulnerabilidad. Muchas veces nos sentimos pequeñitos y pensamos que no somos dignos, pero Dios nos muestra que Él nos eligió, que Él nos escogió para mostrar su gloria. Y es verdad que no somos nada, es verdad que no somos dignos, pero a Él le ha placido. Nos sentimos pequeñitos, sentimos que no podemos, que no sabemos. Gloria al Señor. Cuando Moisés, el Señor lo llamó para libertar al pueblo de Israel, Moisés le vino a decir al Señor que él era tartamudo. Y el Señor le dijo: yo lo sé. Y también conozco a Aarón, porque Aarón lo creé yo. Y esa debilidad, Dios nos da nuestras debilidades para glorificarse en ellas, para que nosotros comprendamos que nosotros llegamos a los lugares que llegamos no es con nuestra propia fuerza, sino con la ayuda del Espíritu Santo, que sin el Espíritu Santo no podríamos, porque sabemos que en esa área somos débiles. Todos sabemos y conocemos que somos débiles, que tenemos áreas débiles en nuestra vida, porque somos humanos, hermano. Vamos a caer, vamos a flaquear, y muchas veces nuestras áreas débiles es donde más somos golpeados, y Dios lo permite. Y a medida que vamos siendo golpeados, miren, nos vamos poniendo una coraza en esa misma área para ser fuerte. No sé si tu debilidad son tus hijos. Si vemos por la palabra, el enemigo descubrió una de las debilidades de Job, que eran sus hijos. Dice la palabra que él se levantaba cada fin de semana y ofrecía holocausto, sacrificaba animales según la ley por cada uno de sus hijos, por si acaso alguno de sus hijos había faltado al Señor. O sea, el enemigo va observando nuestro caminar, va observando cómo hablamos, cómo nos comportamos, y conoce nuestras áreas débiles. Gloria al Señor, Él las sabe. Gloria al Señor, porque nosotros muchas veces le damos a demostrar nuestros temores, nuestras debilidades, y nos mostramos delante de Él vulnerables. Y Él agarró esa situación. Si nos fijamos por la palabra, que mientras venían y le decían a Job los animales, los toros, la vaca, los chivos, él no hizo nada. Pero cuando le tocaron sus hijos, fue ahí que él reaccionó, fue ahí que él tuvo una reacción de humillación. Y él reconoció que si no se humillaba, se perdía. Gloria al Señor, porque le dieron donde más le duele. El enemigo no va a dar golpe bajo, no va donde más nos duele. Tal vez tus debilidades sean tus hijos, y por eso el enemigo golpea tanto tus hijos. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a no depender del hombre, de la circunstancia, no depender de nada humano para que tus hijos vengan a Cristo, para que tus hijos sean salvos, para que tus hijos sean restaurados, sino depender de Dios, depender de su misericordia, reconocer y saber que Dios lo va a libertar. Mientras que tú no aprendas a manejar, a hacerte fuerte en esa área, y cuando el enemigo te golpee, tú le dices al diablo: mira, mis hijos son propiedad de Cristo, y lo que Él permite en mis hijos, yo sé que para su gloria algo grande Él hará.
Él hará con mis hijos. Yo mis hijos me lo entregó Él. Y yo se lo entregué a Él en sus manos porque yo no tengo fuerza para bregar con mis hijos, para salvar mis hijos. Yo no salvo, yo no transformo, yo no cambio. Cambia el Señor. Mis hijos hace tiempo que son propiedad de Cristo. Desde que yo vine a Él se lo entregué. A veces nosotros queremos resolver las cosas con nuestras manos porque somos débiles en esa área. A veces nuestro matrimonio, nuestra debilidad, y nos esmeramos y siempre el enemigo va a golpear nuestro matrimonio. Algo Dios quiere enseñarnos de ahí, que ese esposo, esa esposa que Dios te dio, te la dio el enemigo, no te la va a quitar cualquier instrumento del diablo que el diablo utilice para separarte de tu familia, va a tratar de golpearte. Gloria al Señor. Si tu debilidad es eso, que tu matrimonio se quebrante, que se destruya, el enemigo va a golpearte en esa área. Pero Dios se va a glorificar, ¿sabes qué? Cuando a pesar de que el enemigo levante Dalilas y Dalilo y que el enemigo levante circunstancias adversas y haya separación, cuando Dios glorifique tu matrimonio, entonces todo el mundo reconocerá al Dios que tú le sirves. Y ya cuando hay un problema en tu matrimonio, tú vas a decir, diablo, tú no me vas a venir con engaño porque ya yo te conozco. Ya mi matrimonio no depende de mis esfuerzos como humano, depende del Señor. Y tú te vas a buscar la presencia del Señor. Señor, ¿en qué está la falla? ¿Dónde estoy fallando? Porque en mi matrimonio hay un desliz, hay algo que no va. Quiero que tú me muestres porque necesito arreglar esa situación. Ese hombre, esa mujer me lo diste tú. Cuando aprendemos a depender de Dios y no de las circunstancias, ni del hombre, ni de nada humano, gloria al Señor. A veces tenemos debilidades hasta con empleo, porque dependemos del sustento de nuestra familia, de un empleo, de una empresa, de un jefe, de cualquier cosa. Mire, hermano, nos hacemos dependientes. Muchas veces nosotros como humanos, con sentimiento, nos hacemos dependientes y no de Dios. Gloria al Señor. Entonces son nuestras debilidades. Si a veces el enemigo sabe que usted tiene miedo perder el trabajo, pasar hambre, pasar dificultad, o que usted tiene miedo a enfermarse, mire, el diablo va a traer una enfermedad a su vida. Por ahí le va a golpear y Dios lo permite. Porque Dios quiere que usted quiere glorificarse en esa área. Para que a pesar de la enfermedad, usted glorifique a Dios, insalte a Dios. Y cuando usted insalte a Dios en medio de la dificultad y la enfermedad, y usted reconozca que Dios es el médico por excelencia y que eso es un proceso, y que después de ese proceso, Dios y todo el que la ha visto en ese proceso vendrá a Cristo y reconocerá que usted le sirve un Dios de poder. No por lo que el médico diga, no porque lo que tu vecina diga, no por lo que diga el que te rodea, sino porque tú le has creído al Dios médico por excelencia, al que tiene la última palabra en tu vida. Gloria al Señor. Si tú tienes temor, si tu debilidad es a pasar hambre o pasar trabajo o ser procesada en cualquier área de tu vida, el enemigo te va a dar por ahí. El enemigo va observándote para saber cuál es el punto débil tuyo. Y cuando le mostramos al enemigo cuál es nuestro punto débil, entonces nos da golpe bajo y nos golpea donde nomás nos duele. Gloria al Señor. Entonces, no podemos mostrar al enemigo cuál es nuestra debilidad, porque siempre nos van a golpear en ella. Mire, si usted se corta en ese dedo, hermana, usted está tan pendiente a ese dedo que usted anda con ese dedo levantado para no golpeárselo con nada. Mire, y cuando usted menos piensa, por eso es que hay un adagio que dice, al dedo malo todo se le pega. Porque cualquier cosa que usted vaya a hacer, aunque si ese dedo usted nunca lo utiliza, es el que usted va a utilizar cuando algo se caiga, porque va a ser golpeado, porque usted está muy pendiente al dedo. Y cuando tenemos ese temor, esa angustia en nuestros corazones, el enemigo siempre va a tratar de darnos nuestros temores. Cuando vamos a emprender algo, un negocio, o tenemos sueño, el enemigo siempre va a tratar de golpearnos, decirnos, porque él sabe si tenemos temor. Si vemos por la palabra, Abraham, una de sus debilidades era el temor, porque 2 veces él mintió para salvarse el pellejo, como dice, para salvar su vida, diciendo que su esposa era su hermana, aunque sí era su hermana, pero sabemos por la palabra que él no lo hizo con el fin de que reconozcan que era su hermana, sino para cubrir su vida. Gloria al Señor. Entonces dice que Pedro era una persona impulsiva, débil de voluntad, y Pedro fue una roca. Gloria al Señor. Fue fuerte en Cristo, porque dice que Dios se glorifique en nuestras debilidades. Es ahí donde Dios va a mostrar su gloria, donde el enemigo te golpea, donde el enemigo piensa que tú no vas a poder. Gloria al Señor, tú le vas a dar fuerza a esas madres que se sienten débiles, que sienten que no son buenas madres, que han fallado, o que sus hijos están perdidos. Aún tú teniendo
los tuyos en la calle, o teniendo tus hijos presos, teniendo tus hijos perdidos, atados, tú vas a hablarle a otra madre que está pasando por esa circunstancia y le vas a animar a creer en Dios, porque es que esa área no te va a doler, porque es que ya tú has aprendido a confiar en el Señor y se lo has entregado a Él. En esa área Dios se va a glorificar en ti, tú vas a dejar el testimonio, y tus hijos también, tu matrimonio también. La enfermedad tuya va a tener que irse, porque es que no va a poder aguantar la unción, va a tener que irse de tu cuerpo, porque cuando cuando el enemigo vea que ese demonio no ha podido con tu fe, y que tú en medio de la enfermedad adoras al Señor, a las personas tú le das aliento, pero tú sigues enfermo. Eso es lo que dice el diablo. Pero tú en tu subconsciente, aunque llega un momento que flaqueamos y caemos, nos sentimos débiles, es de humano. Llega un día en que usted se derrumba, porque es de humano caer, pero es también de humano levantarse, para que Dios siga mostrando su gloria. Hay una enseñanza en cada proceso, siempre lo voy a decir. Entonces, David era un hombre adúltero, pero Dios lo convirtió ¿en qué? En un hombre con el corazón conforme al de Él. Gloria al Señor. Es ahí que Dios se glorifica en nuestras debilidades. Gloria al Señor. Juan era un hombre arrogante. Era arrogante. ¿Y en qué se convirtió? En el apóstol del amor. Gloria al Señor. O sea, Dios conoce todas nuestras debilidades. Dios la conoce toda. Pero ahí es que Él la utiliza para glorificarse. Vemos que Jacob era un hombre que luchaba y era un hombre que engañaba y corría y huía y se escondía, porque muchas veces nosotros como humanos, cuando no conocemos al Señor, ¿verdad? Nosotros siempre le huimos al proceso. O sea, hacemos la cosa, golpeamos y huimos y corremos, nos escondemos de nuestra responsabilidad. Y llegó un momento en que el ángel se le apareció y empezó también a luchar con el ángel. Pero dice la palabra que el ángel le dijo, suéltame. Y él no le quiso, hasta que tú no me bendigas, tú no te vas. Porque yo consigo lo que quiero, claro, con insistencia. Entonces, ¿qué hizo el ángel? Le golpeó el muslo. Le golpeó ese músculo que es el más fuerte del cuerpo. Y ahí Dios lo limitó a correr. Ya Jacob no podía estar corriendo y huyendo de su presencia, sino que tenía que ser dependiente de Él. Ya Jacob comprendió que aunque él sí era fuerte, con Dios no podía luchar. Gloria al Señor. Dios sí le dio la bendición, lo bendijo. Le dijo, era un hombre que lucha. Pero ya no vas a huir, sino que vas a enfrentar los procesos. Tenemos que enfrentar las debilidades, tenemos que enfrentar lo que la vida nos trae, los golpes que nos da el enemigo. Jacob huía, engañaba, manipulaba, pero se iba huyendo. Y el Señor dijo, ya tú no vas a correr más. Lo dejó cojeando, porque ese músculo es el más fuerte del muslo. O sea, ya él quedó cojo, ya él no podía correr sino a su presencia, sino ser dependiente de Él. Ahora, cuando él tenía un problema, él iba delante de la presencia de aquel que era su dependencia. Gloria al Señor. Ya él no se escondía, sino que él enfrentaba, porque él sabía que el Espíritu Santo estaba con él. Gloria al Señor. Y por eso es que los procesos llegan a nuestra vida. Entonces Pablo dice, es que ya yo me gozo mis debilidades, porque yo sé que cuando hay una área débil en mi vida y soy golpeada ahí, yo me gozo, porque yo sé que algo grande Dios hará en mí. Es por eso que tenemos que aprender a gozarnos cuando tenemos enfermedades, cuando llegue el hambre, cuando sentamos debilidades, cuando llegue la amargura de espíritu, cuando nuestros hijos son golpeados, cuando hay una muerte en nuestros familiares. Hermano, mire, cuando nuestro matrimonio es golpeado, tenemos que gozarnos y saber que hay una enseñanza y que hay algo que Dios quiere enseñarnos en ese proceso. Gloria al Señor. Y que aunque sí es nuestra debilidad, Dios se va a glorificar. Y en este momento tú estés llorando, tú estés gimiendo y estés peleando esa fuerte batalla, porque hay algo que Dios quiere fortalecerte. No podemos depender de nada que no sea de Dios. Gloria al Señor. Entonces Pablo decía, quítate aguijón de mí. Y el Señor le decía, bástate en mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en eso. Pablo era un hombre de letra, un hombre inteligente, preparado. Y según los estudios, Pablo tenía una ceguera leve. ¿Por qué? Porque en Damasco él quedó ciego y Dios lo sanó. Lo que Dios hace, lo hace perfecto. Pero él quedó con un aguijón. Ese aguijón es lo que no nos hace coger orgullo, lo que no nos hace ser arrogante, lo que nos hace depender de Dios, reconociendo que sin el Espíritu Santo nada somos y nada podemos hacer, porque somos débiles, porque podemos caer. Entonces nos cuidamos de eso. Señor, es verdad que yo no puedo con mi fuerza, pero yo creo en ti que todo lo puedo.
Y en esa debilidad que yo tengo con mis hijos, con mi matrimonio, con ese empleo, con mi salud, porque tengo temor a ciertas cosas, tenemos temor, hermanos, somos humanos y vamos a tener temores porque somos humanos. Pero cada vez que usted tenga temor, te dice, algo grande Dios va a sacar de este temor. Y aunque el enemigo te golpee y diga, tú no puedes, tú no vas a llegar, tú no tienes la posibilidad, tú no tienes la capacidad, yo no tengo. Pero le sirvo a uno que sí tiene. Y estoy conmigo, está conmigo el Espíritu Santo, que es que va a hacer la obra. Yo no soy nadie, solo soy un instrumento, en la cual el Espíritu Santo se va a glorificar, su gloria en mí, en esa debilidad mía. Ahí, Pablo era iracundo, gloria al Señor. Moisés también era una persona que tenía un carácter fuerte. ¿Y qué pasó? Tuvo que rogarle al Señor para que no matara al pueblo de Israel en el desierto. Él mismo rogó. ¿Por qué? Porque él reconoció que era el nombre de Dios el que iba a ser pisoteado. Entonces, ya esa área de él iba fortaleciéndose. Entonces, para eso es que Dios permite ciertas circunstancias en nuestras vidas, en nuestras debilidades. Tú dices, pero ¿por qué? Si yo tengo tanto temor a enfermarme, ¿por qué me vino esta enfermedad a mí? Dios sabe que tú tienes ese temor y el enemigo también lo sabía. Y te golpeó en esa llaga, pidió permiso porque el enemigo no se gobierna. El enemigo no puede hacer nada en tu vida sin permiso de Dios. Dios lo permitió para él glorificarse. Para cuando él te dé la salud, entonces el diablo quede en vergüenza y todo el que habló de ti también. Amén. Entonces, ese aguijón, esa prueba, ese proceso, no le pide al Señor que te lo quite. Señor, no sabemos orar muchas veces. Señor, quítame este proceso. No, Señor, enséñame lo que tú tengas que enseñarme, aún con lágrimas, con dolor. Dame la fuerza necesaria para yo llegar a la meta, para yo aprender lo que tú quieres que yo aprenda de este proceso, gloria al Señor. Y después cuando yo salga de este proceso, seré tan fuerte, habrá una coraza en mí, que cuando el enemigo vuelva a golpearme en esta área, va a tener que buscar otra debilidad mía, porque ya esta será fortalecida en este proceso. Amén. Dios te me bendiga y Dios te me guarde. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida, refrigerio para tu espíritu. No olvides suscríbete a mi canal, dale like a mis videos y compártelo. Te amo en el amor del Señor. Amén.